Buenas tardes, profesor y compañeros. Este video corresponde al grupo 3 sobre el capítulo 13 acerca de la mezcla de gases. En pantalla pueden ver los integrantes del grupo que va a estar exponiendo a continuación, donde su servidora Mercy, hola, les va a tratar en la primera parte. Aquí tenemos el índice, que es de lo que vamos a hablar. Cómo se expresa la composición de la mezcla, descripción de la composición de una mezcla, comportamiento PBT de mezcla de gases, gases ideales y reales, propiedades de una mezcla de gases y algunos temas de interés. Empezaré hablando sobre la composición de una mezcla de gases, fracciones molares y de masa. Como ya sabemos, porque no es algo nuevo, los diferentes gases que integran una mezcla de gases pueden contener gases como elementos y más frecuentemente compuestos, donde un componente es cada uno de los elementos o compuestos que integran o compone, valga la redundancia, esta mezcla. Un elemento es una sustancia básica que puede combinarse con otros elementos para formar un compuesto. Esta, por el contrario, no puede ser descompuesta en sustancias ni por medios físicos ni químicos. Es decir, no se puede descomponer en una sustancia más simple. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos combinados químicamente en una proporción definida. Descripción de la composición de una mezcla. Hay dos maneras de describir la composición de una mezcla, como vemos aquí: el análisis molar y el análisis gravimétrico. El análisis molar se lleva a cabo mediante la especificación del número de moles de cada componente. Y el análisis gravimétrico se lleva a cabo mediante la especificación de la masa del componente. Bueno, de cada uno de los componentes. Para expresar la forma en que cada uno de los componentes, es decir, los elementos y compuestos que participan en la composición de una mezcla, se utilizan básicamente tres formas: la fracción o porcentaje molar, la fracción o porcentaje por peso, que es la fracción o porcentaje de masa, y la fracción o porcentaje por volumen, la cual no vamos a tratar en esta exposición, ya que vamos a abarcar solamente los primeros dos puntos, la fracción o porcentaje molar y la fracción de masa. La primera se define como la relación entre el número de moles de un componente individual y el número de moles totales de la mezcla, representado por Nm, que va a ser igual a la suma del número de moles de cada componente individual. Y la fracción o porcentaje por peso, que es la fracción de masa, es la relación entre la masa de un componente y la masa total de la mezcla, representado por M sub M, que va a ser igual entonces a la suma de cada una de las masas de cada uno de los componentes individuales, representadas aquí. Si dividimos las ecuaciones anteriores de fracción de masa y fracción molar entre N sub M y M sub M, obtendremos esto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sumatoria de todas las fracciones molares y todas las fracciones de masa nos va a dar siempre 1, porque 1 representa el 100% de la mezcla. Recordando que la masa de una sustancia puede expresarse en términos del número de moles N y la masa molar M de la sustancia como la siguiente ecuación. M es igual al número de moles por la masa molar. De acuerdo a la ecuación anterior, vemos entonces que la masa de un componente individual va a ser igual al número de moles de ese componente por la masa molar del mismo. También que la masa molar de una mezcla va a ser igual al número de moles que tiene esa mezcla por la masa molar de la misma. También, como en capítulos anteriores ya tratamos en la clase,
La constante del gas de una mezcla es la constante universal dividida entre la masa molar de esta. Por consiguiente, la masa molar aparente, que se puede decir que es la masa molar promedio, M mayúscula sub M, va a ser igual a esta relación. Y la constante del gas, representada por R sub M, va a ser igual, bueno, se denota por definición, como ya lo dijimos, a la relación de la constante universal dividida entre la masa molar de esta. Ya para terminar y que mis compañeros prosigan, cabe destacar, tener muy en cuenta que el peso molecular de una mezcla no es una propiedad aditiva, ya que ésta se ve influenciada y depende bastante de las fracciones molares. Bueno, hasta aquí mi participación. Los dejo con mi compañera Rafaelina, la cual va a tratar el comportamiento PBT de las composiciones de una mezcla, que incluye los gases ideales y los gases reales. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Rafaelina Gómez Acosta, pertenezco al grupo número 3 que tiene como tema de exposición el capítulo 13 de mezcla de gases. Mi tema a exponer es comportamiento PVT de mezcla de gases, gases ideales y gases reales. Antes de empezar a lo que es el tema de materia sería necesario explicar lo que es un gas ideal. Un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas de forma tal que el comportamiento de una molécula no resulta afectado por la presencia de otras. Una situación hallada a densidades bajas. También se mencionó que los gases reales se aproximan mucho a ese comportamiento cuando se encuentran a baja presión o altas temperaturas respecto de sus valores de punto crítico. Pero, ¿qué es un gas real? Un gas real es aquel en el que cuyas moléculas no se encuentran lo suficientemente alejadas, lo que provoca que las moléculas interactúen entre sí. Y esto en algunas ocasiones o cuando se requiere realizar algún trabajo, es una interrupción y por lo que para este comportamiento se utilizan unas diferentes ecuaciones que voy a mencionar a continuación. El comportamiento PVT de un gas ideal se expresa por medio de la relación PV es igual a RT, que recibe el nombre de ecuación de estado de un gas ideal. El comportamiento PVT de gases reales se expresa con una ecuación de estado más compleja, que pueden ser diversas. Se puede utilizar la de Van der Waals o por medio de PV es igual a ZRT, donde Z es el factor de compresibilidad. ¿Pero qué es el factor de compresibilidad? El factor de compresibilidad es la relación que existe entre el volumen molar de una sustancia y el volumen molar de otra sustancia a temperatura y presión constante. El aire, por ejemplo, se trata convenientemente como un gas ideal, en el intervalo donde el nitrógeno y el oxígeno se comportan como gases ideales. Sin embargo, cuando una mezcla de gases reales
cuando una mezcla de gases está compuesta por o se comportan como gases reales, la predicción del comportamiento PVT de la mezcla se vuelve bastante ardua, por lo que se pueden utilizar diversas ecuaciones para expresar este comportamiento. La predicción del comportamiento PVT de mezcla de gases suele basarse en dos modelos, es decir, se utilizan dos leyes para tratar de explicar la manera en que se comportan los gases. Estas leyes son la ley de Dalton de las presiones aditivas y la ley de Amagat de volúmenes aditivos. Ambos modelos se describen y se van a analizar a continuación. La ley de Dalton de presiones aditivas establece que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la temperatura y a volumen de la mezcla. La ley de Amagat de volúmenes aditivos establece que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si existiera solo a la temperatura y presión de la mezcla. A continuación se muestra una gráfica de cómo serían las mezclas de esos gases. Por ejemplo, en la figura 13.5 tenemos un gas a volumen y a temperatura constante, con una presión A. Tenemos al gas B a volumen y a temperatura constante con una presión B. Al final se obtiene la mezcla de ambos gases, donde vemos que se mantiene el volumen y la temperatura constante. Y la presión de ambos se suman, pero tienen el volumen y la temperatura constante. En la ley de Amagat se puede ver que es una ley en la que se suman los volúmenes de los diferentes gases cuando estos tienen una presión y una temperatura constante. La mezcla de gases ideales, esta composición de mezcla de gases ideales, como los gases de escape que salen de una cámara de combustión, se determina mediante un análisis volumétrico denominado como el análisis de Orsat. Una muestra de gas a volumen, presión y temperaturas conocidos se hace pasar al interior de un recipiente que contiene reactivos que absorben uno de los gases. El volumen de gas restante se mide más tarde a la presión y temperatura originales. La relación de la reducción de volumen respecto del volumen original, es decir, la fracción molar, representa la fracción molar de ese gas particular. Pero cuando se tiene un conjunto de gases, es decir, una mezcla, la suma de la fracción molar de todos los gases va a representar el conjunto completo. La mezcla de gases reales. La composición de una mezcla de gases reales se puede determinar utilizando las ecuaciones de estado más exactas, como son la de Van der Waals, la de Beatty-Bridgman, la de Benedict-Webb-Robin y otros, en lugar de la ecuación de estado ideal, que se utiliza para gases en el que las moléculas no interactúan entre sí. Otra manera, que es la que más comúnmente se utiliza, es empleando el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad de la mezcla ZM puede hallarse del diagrama generalizado de compresibilidad a partir de las propiedades reducidas de la mezcla, es decir, a partir de la presión y la temperatura se puede obtener el factor de compresibilidad de una mezcla. Otro enfoque para predecir el comportamiento PVT de una mezcla de gases es tratarla como una sustancia pseudopura. ¿Qué es una sustancia pseudopura? Una sustancia pseudopura es la mezcla de tres gases que se tratan como si fueran una sustancia pura. Un método de este tipo, este método fue propuesto por W. B. Kay en 1936 y se conoce como la regla de Kay. Implica el uso de una presión pseudocrítica, PSR, M, y una temperatura pseudocrítica para la mezcla, definidas en términos de presiones y temperatura de los componentes. Es decir, que para utilizar esta regla
y el estudio de una sustancia pseudopura, se necesita tener la presión, tanto la presión y la temperatura se van a obtener de acuerdo a la presión y temperatura de cada uno de los componentes de la mezcla. Al utilizar la regla de Kite para poder entender cómo se comportan una mezcla de gases reales, se tiene una ventaja, ya que se tiene un error de un 10% para un amplio rango de presiones y temperaturas. Esto se debe a que, a pesar de ser una mezcla, la sustancia se comporta como si fuera una sola, y el resultado que arroja al utilizar esta regla puede ser más confiable debido a que se tiene un error de 10%. El saber y conocer el comportamiento de tanto de gases ideales y de gases reales en el campo de aplicación de la ingeniería es bastante importante, porque al saber cómo va a comportarse o cómo va a trabajar una mezcla de gases, se puede eficientizar un proceso. Los gases reales se utilizan más en ocasiones cuando se quiere saber la manera en que en realidad se comporta el mundo, porque los gases ideales se basan, como solía decir un profesor mío, siempre se basan para establecer experimentos o establecer una marca. Pero lo que hay que tratar realmente es cómo se comporta en el mundo actual. Por eso es muy interesante el conocer el comportamiento de un gas real para saber de qué manera se puede eficientizar un proceso. Hasta aquí mi exposición. Bueno, mi nombre es Lucas Antonio Ascensión Benítez. Yo voy a continuar hablando sobre lo que son las propiedades de mezcla de gases ideales y reales. Las propiedades extensivas de una mezcla de gases ideales están determinadas mediante la suma de las propiedades de sus componentes. Las propiedades intensivas de una mezcla se determinan mediante el promedio ponderado de sus propiedades. Dentro de las propiedades de una mezcla de gases ideales tenemos lo que es la entalpía, la entropía, la energía interna y el calor específico. Las mezclas de gases ideales, estas se auxilian o se basan en lo que es la ley de Gibbs-Dalton. Esta ley nos dice que la presión ejercida por una mezcla de gases en un recipiente sería la misma presión o la misma suma de las presiones que ejercerían esto por separado en el recipiente. Esta ley también nos dice que las propiedades de estos gases no varían ni cambian ni van a cambiar si están uno en presencia de otro. La evaluación de energía interna o de entalpía de mezcla de gases durante un proceso, esta se haría de manera fácil, ya que solamente dependería de lo que es la temperatura inicial y final para hacer sus cálculos. En cambio, en la entropía no, porque se tendría que hacer los cálculos de sus propiedades de manera individual. La mezcla de gases reales, o como su segundo nombre dice, o se conoce también, gases no ideales, en esta los gases se comportan de manera opuesta a los gases ideales. Las propiedades también de estos se comportan de manera opuesta, ya que en estas propiedades de estos gases dependen de lo que es el volumen específico y lo que es la presión. Entonces, si tenemos dos gases o dos líquidos miscibles y lo ponemos en contacto, estos se mezclarían de manera homogénea entre sí, lo que dificultaría lo que
es el trabajo de separación de mezcla, ya que de por sí los líquidos miscibles o gases miscibles se comportan de manera espontánea y natural. Hasta aquí mi parte. Continuamos con mi compañero. Bien, aquí el ejemplo 13.6 del libro de termodinámica de Ionosel dice obtención de agua dulce a partir de agua de mar. Dice, se va a obtener agua dulce a partir de agua de mar a 15 grados centígrados con una salinidad de 3.48% sobre base de masa. Bien. O TDS igual a 34.800 partículas por metros cuadrados. ppm cuadrado, bien. Partículas por millón al cuadrado sería eso. Determine A. Las fracciones molares de agua y las sales en el agua del mar. B. La entrada de trabajo mínimo requerido para separar completamente 1 kilogramo de agua de mar en agua pura y sales puras. Entonces, en C, la entrada de trabajo mínimo requerido para obtener 1 kilogramo de agua dulce usando la del mar. Y D, la presión estimada mínima a la que el agua de mar debe elevarse si el agua dulce debe obtenerse por ósmosis inversa usando membranas semipermeables. Ok, la solución sería, se debe obtener el agua dulce a partir de agua de mar. Deben de determinarse las fracciones molares del agua de mar, los trabajos mínimos de separación necesarios para los dos casos límites y la presurización requerida de agua de mar para osmosis inversa. Una suposición sería que el agua del mar es una solución ideal, dado que está diluida. Exactamente. Muy buena suposición. O sea, es una solución ideal, porque estamos tratando un caso ideal, así como lo explicamos anteriormente sobre las mezclas ideales. Bien, segunda suposición sería, el total de sólidos disueltos en agua puede tratarse como sal de mesa y de cloruro de sodio, que es lo que utilizamos siempre en nuestra mesa para darle sabor a las comidas. Bien, la temperatura ambiente también es de 15 grados. Esa sería nuestra temperatura ambiente. Entonces vamos a las propiedades, las masas morales del agua y la sal. Son las siguientes, la del agua es 18, la de la sal es 58.44, entonces respectivamente. La constante de gas del agua pura es la que vemos aquí, 0.4615. La densidad del agua de mar es 1.028. Bien, vamos al análisis. El análisis en el inciso A sería el siguiente. Advierta que las fracciones de masa de las sales y el agua en el agua del mar son las siguientes, las que podemos observar aquí. Efectivamente, las fracciones molares están determinadas a partir de la ecuación que nos indica el libro, que son las ecuaciones 13.4 y 13.5, que ya anteriormente la han explicado mi compañero. Bien, entonces aquí vemos, procedemos a calcular, vemos que nos piden en el inciso A. Bueno, aquí vemos que solamente sustituir los valores. Tenemos la masa molar, bien, aquí sustituimos también los valores, hacemos la sumatoria. Sustituimos y tenemos que el resultado es 1.12%. Bien. El inciso B sería la entrada mínima de trabajo requerida para separar completamente 1 kilogramo de agua de mar en agua pura y sales puras es la siguiente. Bien.
Procedemos a utilizar esta ecuación, sustituimos, obtenemos el siguiente valor. Eso sería la entrada mínima de trabajo. O sea, nosotros calculamos aquí el trabajo mínimo que se requiere para utilizar, para separar completamente 1 kilogramo de agua de mar en agua pura. También sale puro. Sustituimos la ecuación, obtenemos que el valor del trabajo sería el siguiente, 7.98. Por lo tanto, toma un mínimo, ya vimos el resultado. Bien, vamos al siguiente, que sería el inciso C, la entrada mínima de trabajo requerida para producir 1 kilogramo de agua dulce a partir de agua sería la siguiente. Eso es solamente sustituir los valores. Siguiente. Y nada, y nos da que para el agua dulce sería 1.50 kilogramos de agua dulce. Bien. Observamos que toma aproximadamente 5 veces más trabajo separar de manera completa 1 kilogramo de agua de mar en agua dulce y sal. De los que toma producir 1 kilogramo de agua dulce a partir de una gran cantidad de agua de mar. Entonces, en el inciso D, la presión osmótica, en este caso, sería la siguiente. Sustituimos los valores nuevamente, que son los que nos dan, las propiedades y todo, y la constante, la temperatura, y le aplicamos el logaritmo. Bien, y nos daría el siguiente resultado, 1540 kilopascal sería la presión osmótica, que es igual a la presión manométrica mínima, a la cual el agua de mar debe comprimirse si el agua dulce va a ser descargada a la presión atmosférica local. Como una opción para presurización, la altura mínima sobre el nivel de agua dulce a la que debe ser elevada el agua de mar para producir el agua dulce. La podemos ver en la figura 3.24 del libro. Bien. Si calculamos, sería la altura, que sería 73 metros. Bien. Entonces, un comentario muy importante, leerles el comentario del libro, que los trabajos de separación mínimo determinados en el párrafo anterior también representan los trabajos máximos que pueden producir durante el proceso inverso de mezclado. En consecuencia, se produce 7.98 kJ de trabajo cuando 0.0348 kilogramos de sal se mezclan reversiblemente con 0.9622 kilogramos de agua para producir 1 kilogramo de agua salina y viceversa. Bien, hasta aquí mi parte, muchas gracias.